El siguiente programa es clasificación O, opinión, apto para todo público. El Consejo Nacional Electoral tenía que recibir de parte de las empresas que participaron y que hicieron Exipol o hicieron conteo rápido. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Por qué ustedes, cuando reciben los dos resultados totalmente diferentes, no decidieron de pronto no publicarlos para evitar lo que sucedió después? ¿Cuál fue la decisión que tomó y en base a qué el Consejo Electoral? Yo dividiría, Marco Antonio, en dos la jornada. Primero, reconocer como un hito histórico que en cada una de las 41.000 juntas receptoras de voto, en el 97% de estas juntas, hubo delegados de las organizaciones políticas, tanto de la Alianza Creo Suma como el Movimiento País. Y Marco Antonio, llegaron a la instalación, es decir, a las 6 de la mañana, y firmaron el acta de instalación, y vieron la jornada de votación, e hicieron y acompañaron el escrutinio y tuvieron una copia del acta del escrutinio, la misma que fue escaneada. Por tanto, el control político estuvo garantizado, la veeduría ciudadana estuvo garantizada. Y debían estar en cada una de las juntas, porque por ejemplo en la junta que yo voté, 19 Central Técnico, yo vi a 2 delegados del movimiento Creo y no vi a ninguno de Alianza País. Quizás en esa hora no estaban, pero tenían que estar 1, 2, ¿cómo era? Sí, tenían que estar al menos uno, pero Ya. era voluntario, o sea, es cuestión ya de la organización política hacer ese acompañamiento. Pero aquí lo destacable es que el 97% de estas 41.000 juntas estuvieron delegados de ambas organizaciones políticas. Inclusive pueden firmar el acta de escrutinio,
por tanto ellos firman el acta de escrutinio y ellos son quienes han hecho el control político y el control electoral. Ahora, ¿qué tuvimos efectivamente a partir de las 5 de la tarde? Nosotros de una normativa previa señalamos que tanto las empresas que iban a hacer Exipol o Boca de Una tenían que entregar la información al Consejo y también la que hizo conteo rápido tenía que entregar información al Consejo. Puntualicemos, ¿qué empresas estaban autorizadas para el conteo rápido? Ya, para el conteo rápido exclusivamente la Corporación Participación Ciudadana y en este caso el Consejo Electoral con la Escuela Politécnica Nacional. Somos nosotros como ente rector del sistema electoral que decidimos hacer un conteo rápido. Hablaremos después de participación De ciudadana. acuerdo, ¿Y cuáles claro son que las sí. empresas de Exipol? Ya, y el Exipol, en cambio, solamente perfiles de opinión y solamente CEDATOS fueron finalmente las habilitadas porque presentaron la muestra y dijeron que ellas iban a presentar el Exipol. Ninguna más. ¿Y Market? No, ni marques ni informe confidencial. Marco, entonces ahí empieza una puntualización. Al país hubo medios de comunicación que informaron sobre un supuesto Exipol de market, un supuesto Exipol de informe confidencial. Es falso. Nunca se registraron en el Consejo y nunca se llevó adelante. Y no solamente eso, sino que los medios de comunicación, cierto medio de comunicación dijo las cifras de Exipol que no existieron. Y el candidato, hay un candidato que dice, mis 3 Exipols me dan cuenta como ganador. ¿Qué 3 Exipols? No existen 3 Claro, Exipols. porque Market además publicó el día sábado anterior en horas de la noche los datos. Dijo, me veo obligado, Blasco Peña en una comparecencia a la prensa, voy a entregar ante un notario mis datos, pero me veo obligado a revelar este momento porque mi página fue hackeada. Pero si no estaba autorizada, ¿por qué lo hizo? No, es que no estaba autorizado para el Exipol. Es decir, el día de la jornada electoral, y ya lo ha dicho ahora Market y lo ha dicho un informe confidencial, ha salido a reclamar que por qué un candidato, una organización política y un medio de comunicación ha utilizado datos que ellos no lo han hecho. Es decir, hay un forjamiento de datos, hay un forjamiento de información que va más allá de decir que mis resultados para que yo me declare ganador me los dice un Exipol, que ya vamos a decir qué significa el Exipol y con qué quisieron compararlo para poder establecer claramente las herramientas para que la gente lo conozca. Pero no solo eso, se inventaron 2 Exipol más que nunca se hicieron. Nunca se hizo el Exipol de Market y nunca se hizo el Exipol de informe confidencial. Y le engañamos al país, le presentaron un engaño al país, una mentira al país, un medio de comunicación diciendo que daba a conocer resultados de Exipol de empresas que nunca hicieron. A ese nivel se llegó el pasado domingo 2 de abril. Pero Marco Antonio, que estamos ya en este tema, mira lo que se ha querido comparar. Se ha querido comparar un informe de CEDATOS, que es un Exipol. ¿Qué es un Exipol? Un sondeo de opinión. No tiene atrás muestra metodológica, atrás de esto no existe votos, atrás de esto no existe actas, atrás de esto no hay democracia. Es un sondeo de opinión. Que además se lo Nada hace más. 2 veces en el día. Y es un sondeo de opinión. Ahora, con ese sondeo de opinión, ¿con qué le hemos comparado? Es el único sondeo de opinión que da datos diferentes en esta elección. Es lo único. Y con ese sondeo de opinión, un candidato se proclamó presidente de la República. Un canal lo proclamó. Y el candidato también lo aceptó y dijo, yo soy el presidente de la República. Y hay el discurso como ¿Cuáles son presidente. las otras herramientas? Para ir comparando y poner en el escenario. Por un lado, este sondeo de opinión, que inclusive podemos ver aquí, yo puedo indicar las cifras. Si podemos indicar, no Sí, sé claro, qué cámara, ahí la cámara. en la Aquí cámara. está. Vamos. Este es, y empiezo por datos abajo, el sondeo de opinión. ¿Qué dijo? Moreno Glass, 46.98 a las 5 de la tarde. Y dijo, Lazo Páez, 53.02. ¿Pero con qué lo comparamos? Vamos a las cifras de arriba. Primero, el escrutinio oficial del Consejo Electoral. ¿Qué hay atrás de este escrutinio oficial? Hay votos, hay actas, hay todo un procesamiento. Cifras reales. Cifras reales, datos reales, que el único organismo que tiene la rectoría de este proceso es el Consejo Electoral. 51,14 Moreno Glass, 48,86 Lazo Páez. Pero vamos a otra cosa también medular y que quedará para la historia de este país. La Corporación Participación Ciudadana, que la pasada vuelta y en más de 10 años ha venido haciendo conteos rápidos, que es un conteo rápido. Ya no es ni siquiera el Exipol, que es un sondeo de opinión. El conteo rápido es una muestra matemática, aleatoria y estadística de las actas oficiales. Datos reales también. Datos reales, o sea, se sustenta en metodología probabilística, numérica, de actas. El margen de error es un 1%, lo ha dicho la Corporación Participación Ciudadana y también nosotros manejamos ese margen de error. Y ese día, en la noche, la Corporación Participación Ciudadana dice empate técnico. ¿Qué es empate? 40 contra 40 es un empate. Lo demás no es empate técnico. Y segundo, se dijo que la diferencia entre el primero y el segundo era 0,6%. Falso. Se mintió al país.
La diferencia entre el primero y el segundo de los datos de participación ciudadana es 1,6%, dándole en primer lugar 50,8% a Moreno Glass y el segundo lugar 49,2% a Lazo Páez. Deliberadamente se mintió. Totalmente, esto no se le dijo al país. Yo he sido muy respetuoso de Rudy Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, siempre hemos tenido la mejor relación en el trabajo y eso no cambia mi concepto, pero aquí se le desinformó al país. Eso será parte de la historia de este país, que ese día dijo 0,6% falso, 1,6%. Segundo, no dijo quién estaba entonces 0,6% de arriba, debía haberlo dicho. Y tercero, se puso en un sobre cerrado y dijo no daremos resultados hasta la proclamación de resultados. Al día siguiente ya dio una conferencia de prensa donde ya dio los resultados. Si yo de algo me arrepiento, Marco Antonio, es no haber sido como autoridad electoral, haber dado a conocer yo los resultados de participación ciudadana, porque los resultados son públicos. No estamos hablando de cualquier dato, estamos hablando de la paz social de este país, estamos hablando de la democracia de este país. Pero bueno, continuemos. La tercera herramienta, el conteo rápido de la Escuela Politécnica Nacional con el Consejo Electoral, que hoy se quiere desmerecer diciendo que, no, el Consejo mismo ha levantado la muestra. Todo el diseño muestral, todo el trabajo del software, todos los simulacros y la participación lo ha hecho la Escuela Politécnica Nacional con apoyo del Consejo Nacional Electoral, con nuestros operadores para levantar la muestra estadística desde el territorio, más de 2.120 casos. ¿Qué dice ese conteo rápido? 51,15 Moreno Glass, 48,85 Lazo Páez. Le hemos puesto en la cuarta fila a un exipole de perfiles de opinión, que es otra metodología, que es otro sondeo de opinión, pero que va en la misma línea. Es decir, si vemos las tablas, si vemos las herramientas metodológicas... ¿Cuál fue el resultado de perfiles de opinión? 52,2 igual para Moreno Glass y 47,8 para Lazo Páez. Pero antes de eso, yo he puesto acá OEA. La Organización de Estados Americanos hizo un conteo rápido, Marco Antonio, como un insumo propio. Y este conteo rápido, ¿por qué lo digo ahora? Porque le entregó en sus manos al candidato Páez, le entregó en las manos a Movimiento Alianza País y le entregó en las manos al Consejo Electoral. Y nos ha autorizado para que digamos que el conteo rápido de la Organización de Estados Americanos, OEA, coincide con el escrutinio oficial del Consejo Electoral. Es decir, tenemos el escrutinio oficial del CNE, el conteo rápido de participación ciudadana que se desinformó y se dijo equivocadamente las cifras, el conteo rápido de la Escuela Politécnica Nacional, el conteo rápido de la OEA, el exipol de perfiles de opinión. Y con un exipol, un sondeo de opinión que dice lo contrario, se quiere incendiar al país, se quiere generar el caos al país. Nos autoproclamamos presidentes de la República y queremos generar toda esta alteración de la paz social de este país. Esto no es justo con lo que están viviendo los ecuatorianos. Volviendo a la pregunta anterior, entonces, si había tanta diferencia, ¿por qué se autorizó a los medios? ¿En qué momento ese datos? Porque entiendo yo, 1 hora por lo menos de anticipación debían haber entregado estas empresas los resultados al Consejo Nacional Electoral. Ustedes tienen la potestad de decir o no al medio de comunicación si publica. Como ustedes tomaron la decisión, por ejemplo, en la primera vuelta electoral, en donde el resultado era tan ajustado que no dieron a conocer su conteo rápido que lo hicieron con la Politécnica Nacional, ¿por qué esta vez no tomaron una decisión? Marco Antonio, clarísimo. Datos no nos entregó a las 4 de la tarde como era su obligación. Nos entregó 10 minutos antes de las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde ya publicaron sus datos. Entonces, todo esto que hemos decidido, todos los expedientes de los exipols y bocas de urna de la primera vuelta y de la segunda vuelta, con todos sus documentos de sustento, serán enviados como expedientes al Tribunal Contencioso Electoral para que allá se siga un procedimiento. Y obviamente tendremos que discutir a futuro, en reformas al Código de la Democracia, los alcances de exipol a boca de urna, sobre todo en firmas privadas, que obviamente lo que generan es este escenario de especulación para el país. ¿Se pensará algún momento eliminar o suspender definitivamente los exipol? Yo personalmente creo que eliminar o suspender no, pero sí quitarles de firmas privadas. Tienen que ser hechos por la academia, por ejemplo, por un conjunto de universidades, un exipol, un boca de urna, para evitar que esto tenga fines económicos, para evitar la desinformación al país. Porque hoy no estamos hablando de un dato, hoy estamos hablando de la paz social de este país. Estamos hablando de que con un exipol o con un boca de urna, con una autoproclamación de presidente, pues hoy queremos comparar. ¿Sabe lo que hizo un medio de comunicación, Marco Antonio? Puso los datos del exipol, de Sedatos, a detalle, por provincia, Azuay y hasta las 24 provincias. Y al lado, el escrutinio oficial del Consejo, también por provincia.
¿Es comparable un Exipol, un sondeo de ninguna opinión, manera, claro, con el escrutinio oficial del Consejo? No cabe el menor análisis. Pero eso a la gente le queremos confundir, que genere especulación y que luego la gente tenga dudas del proceso electoral. Porque si yo prendo un canal y me dice, no conozco qué es un Exipol, y veo mi candidato ganador, y todo confabula con ese discurso de fraude que se ha venido gestando 1 año y medio atrás, en donde se habló varias cosas. Hoy ya nadie habla, ¿no? Marco Antonio, hoy ya nadie habla del exceso en el padrón electoral porque no hay. Hoy ya nadie habla del votante muerto porque no hay. Hoy ya nadie habla del esfero, que es la tinta, porque no existe. Hoy ya nadie habla del voto nulo y voto blanco suma al ganador porque no hay. Mitos. Hoy, ¿qué hablan? ¿Cuál es el término de moda hoy día? El fraude informático. ¿No es cierto? Que el fraude ha sido informático. El fraude ha sido informático. Dicen que los votos de Moreno, nosotros les hemos puesto a Lasso, y los votos de Lasso a Moreno. Bueno, facilísimo comprobar. Eso significa... Pero antes de entrar en ese detalle, después de la pausa, porque es importante dar el tiempo suficiente al tema del fraude informático que, según han dicho, o el apagón informático que ha dicho el candidato Lasso. En esas circunstancias, entonces, para que las empresas Sedatos, por ejemplo, los medios de comunicación que también mintieron al país, medios que se inventaron datos de supuestamente Exipol de informe confidencial, ¿qué acción va a tomar el CNE? ¿Qué actitud va a tomar el CNE? Sí, nosotros estamos dentro del área jurídica levantando los informes del caso y remitiendo a las entidades correspondientes. Unas al Tribunal Contencioso Electoral, lo que nosotros veamos que es una infracción electoral. Pero lo que creamos que tiene responsabilidad penal irá a la Fiscalía para que empiecen las indagaciones previas. Porque efectivamente forjar datos en un medio de comunicación a las 5 de la tarde. Penal. Pero claro que sí, eso tendrá que determinar la Fiscalía General del Estado. Pero el Consejo Electoral, en este sentido, señalo nuevamente, hoy no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier dato. Se traduce en la paz de este país. Así es que tendrán que hacerse responsables las instituciones y la responsabilidad tendría que estar donde está. Hoy yo veo, nadie dice que un candidato dijo mis 3 Exipols coinciden, si solo hay uno. Nadie señala eso. Segundo, hoy en cambio se está diciendo la Escuela Politécnica Nacional se desmarca del Consejo Electoral y nadie señala por qué la Corporación Participación Ciudadana dijo 0,6 cuando uno era 1,6, por qué sí dio ese dato en la primera vuelta cuando no lo quiso dar en la segunda vuelta. O sea, las responsabilidades, vemos un manejo de información para tratar de buscar responsabilidades donde no existen. Todos somos corresponsables. Jamás el Consejo Electoral puede oír a lo que significa la rectoría del sistema electoral, pero obviamente para poder conseguir de este proceso electoral un fortalecimiento de la democracia requiere elevar el nivel de cultura política y requiere también entender que en democracia habrá mayorías y minorías, ganadores y perdedores, pero también habrá la etapa de interponer recursos y están expeditas las vías para que se interpongan los recursos. Hacemos una pausa. Justamente de ese tema volveremos enseguida, de los recursos que seguramente presentará el partido que perdió las elecciones en esta oportunidad. Esto es Ecuador no para, Agencia Andes. Dialoga ahora con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Ya volvemos con Ecuador no para. Inicio de espacio promocional. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la televisión nacional. Expresarte. Dentro tu pecho guardas. Eres tú, no soy yo. Era la cosa del mundo, al revés harás estar. Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado 9 horas por Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de espacio promocional.
Continuamos con Ecuador no para. Este día miércoles el movimiento Creo con Guillermo Lasso como su candidato presidencial, a través de una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, presentó una serie de supuestas actas, varias cajas que contenían supuestamente las actas que van a ser impugnadas. Habla de más de 1.600 actas que podrían significar alrededor de 600.000 votos. ¿Cuál le ha llegado primero algo al Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es el mecanismo que tiene que darse en este caso? ¿Qué tiene que hacer este movimiento, Creo, para entregar las actas, las impugnaciones, las inconsistencias que supuestamente existen? Bueno, Marco Antonio, lo primero que tienen que hacer es presentarlas. Se hablaba de 41.000, se hablaba de 30.000, de 21.000, ahora de 1.000. Bueno, las que sean, pero que las presenten a la institucionalidad para que podamos resolver en derecho. A ver, cuando terminamos el proceso, por ley, a las 9 de la noche de ese día, se instalan las audiencias públicas de escrutinio en las 24 provincias del país y en la Junta Especial del Exterior. En esas audiencias públicas de escrutinio, Marco Antonio, se tratan las inconsistencias numéricas, que para este proceso fue histórico, apenas el 2% de inconsistencias numéricas, el más bajo desde la historia del retorno a la democracia de este país. Si tenemos 41.000 juntas, 41.000 actas, porque en cada junta se hace un acta, el 2% son 800 actas. Son 800 actas con inconsistencias. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, 330 electores y el acta se llenó 380 votos. Esa es una inconsistencia. Tiene que tratarse en la audiencia pública de escrutinios como se dio. O falta la firma del presidente y del secretario, se quedan como rezagadas para que se aprueben en la audiencia pública de escrutinio. Pero ¿cuál es la realidad que hay que informarle al país? Se instalaron las audiencias públicas de escrutinio y ya se terminaron en las 24 provincias del país. ¿Sabes cuántas reclamaciones administrativas se hicieron en esa audiencia pública los delegados de Creo Suma o los delegados de país? 24. 24, ese es el número, certificado. 24 de 41.000 actas, para poner en la real dimensión de lo que esto significa. Cerremos ahí el tema. Ahora, ¿qué nos corresponde al Consejo Electoral? Hoy ya estamos cerrando porque son las actas en el exterior, tenemos 44 actas rezagadas que están por llegar, porque obviamente llegan de Oceanía, etcétera, y hay que tener acá para hacer el reconteo. Esperamos entre sábado y domingo, Marco Antonio, nosotros tener la totalización del 100%. Hoy tenemos 99,90%. Cuando tengamos el 100%, ese número, ese numérico, vamos a notificar a los dos sujetos políticos, a la Alianza Creo Suma y al Movimiento País, para que puedan interponer el primer recurso, que es el recurso de objeción. Y ahí tienen 2 días para hacerlo. Entonces ahí tienen que hacernos llegar las actas. Podemos ir al reconteo voto a voto. Pero lo pueden hacer antes también. Sí, y ya, eso en las provincias, ya lo están haciendo. Porque en las provincias hay un acta parcial del resultado parcial de la provincia, eso ya se notificó. Hoy tenemos que en 4 provincias han pedido reconteo. Ya las juntas están empezando a recontar. Mañana empiezan el reconteo. ¿De qué provincias? Me parece que la una es Manabí, la otra es Imbabura, la otra es Cotopaxi, me parece que Carchi. No quiero ser impreciso, pero creo que son esas 4 provincias. Pero está Manabí en eso. Sí, pero lo que hacen es entregar, pero no es que, a ver, me han preguntado a mí, ¿podemos ir al reconteo voto a voto de todo el país? Claro, de todo el país, al reconteo voto a voto, de actas que estén sustentadas. No se puede volver a contar lo que estuvo contado bien, sino aquí se tiene que activar el derecho. Esto no es una declaración de voluntad. No es que yo cojo un micrófono y digo voto a voto y digo todas las actas que se revisen. Esa es la exigencia al Consejo. Con mucho gusto, señor, venga, presente las actas. Y si usted me muestra que hay una inconsistencia, si usted me muestra que no está la firma del presidente y del secretario, o si usted me muestra que su acta es diferente al acta que está publicada en la página web, inmediatamente, esto no es discrecional del Consejo, traemos el kit electoral que está resguardado en las bodegas del Consejo Electoral por las Fuerzas Armadas, traemos el kit electoral y recontamos en presencia de los delegados y ponemos los votos que son. Pero en este caso, en las provincias, en estas 4 que usted menciona, no es que es la totalidad de todas las provincias, o son las actas inconsistentes motivadas para poder ser revisadas. Mira, se ha avisado, Marco Antonio, se ha dicho un fraude informático. Vamos al fraude informático. ¿Cuál es el fraude informático que es hoy la palabra de moda? Que los votos de Moreno se le pusieron a Lasso, los votos de Lasso se le pusieron a Moreno. Bueno, si es que es así, las 41.000 actas son inconsistentes. Entonces es muy fácil probar un acta para revisar el acta física que firmaron los delegados de la Alianza Creo Suma, que firmaron los delegados del Movimiento País, y revisar esa acta con la que está publicada en la página web. Porque yo no puedo hacer un fraude informático a medias. Yo no puedo decir, estos votos sí se pasan, estos otros votos no se pasan. Y sobre todo, si es que esto fuera así, es el mismo sistema de la primera vuelta. Entonces, capaz
que los que quedaron en séptimo y octavo puesto en el proceso de la primera vuelta serían los que debieron haber pasado a la segunda vuelta electoral. Esto es otra infamia más. Pero para Esta ser, es otra más, mentira para ser más claro, es decir, físicamente uno tiene el acta, la llena, la firman el representante y los dos representantes de los movimientos que participaron en esta elección. Esa acta es escaneada y sube al sistema. Esa acta es la que nosotros vemos en la página web del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿por qué puede haber tanta inconsistencia en las actas si todas fueron aprobadas por los representantes, escaneadas, subidas y publicadas? Sí, es que efectivamente eso es. En cada acta, de forma voluntaria o discrecional, porque eso no es obligatorio, los delegados de las organizaciones políticas firman el acta. Porque obviamente quienes cuentan los votos son los ciudadanos. El Consejo Electoral no cuenta los votos. Y están firmadas todas las actas. Y están firmadas todas las actas de los ciudadanos, de los miembros de las juntas receptoras del voto. Y estas están publicadas en la página web. Y en la página web el Consejo no escoge cuáles publica y cuáles no. Están publicadas todas. Por tanto, si vienen y muestran 800 actas inconsistentes, hay que decirles sí. Es el 2%, porque son 41.000 actas. Por tanto, esas actas llenas de audiencias públicas ya se tratan con los delegados de las propias organizaciones políticas. Por tanto, hoy está expedito la vía, el camino para presentar las objeciones, para presentar impugnaciones y en la tercera vía presentar apelaciones en la vía jurisdiccional. Pero ha habido una crítica, Marco Antonio, al día martes, en el que nosotros informamos resultados oficiales irreversibles. Es que son irreversibles. ¿En qué sentido? Teníamos el 99,70%. Así, ese 0,30%, todos los votos hubiesen ido al candidato que estaba en segundo puesto, no cambiaban los resultados, no eran reversibles, seguían siendo irreversibles. Así lo hicimos en la primera vuelta. Recordemos, al tercer día dijimos con el 99,5%, resultados irreversibles, pedimos que las áreas técnicas planifiquen la segunda vuelta. La segunda vuelta. Y recibió críticas de propio y de extraño. Algunos además, que aplaudieron esa decisión, hoy critican esta decisión. Algunos que nos criticaron, en cambio, que íbamos muy lentos, hoy critican que somos muy rápidos. Bueno, hoy tenemos una responsabilidad histórica con este país y la hemos cumplido. Y mira, Marco Antonio, lo que no pasaba en los procesos electorales pasados, porque la organización política que quería hacer una reclamación tenía que tener su delegado en la Junta Receptora del Voto para tener su acta. Delegado que no tenía el acta, organización política que no tenía el acta, no podía reclamar. Hoy no. Hoy están publicadas en la página web. Imprímase el acta, no tengo que estar allá. Y presente la objeción. Si Creo Suma quiere presentar objeciones, impugnaciones, apelaciones, y el Movimiento País lo quiere hacer, no tiene que tener las copias de las actas siquiera, sino puede imprimirse desde nuestra página web. Le hemos garantizado con este sistema electoral, con esta refundación del sistema electoral ecuatoriano, que no tiene punto en la historia, de escrutar más de 9 millones de votos en 3 horas. Más allá de la complejidad del proceso en la primera vuelta y en la segunda vuelta, esto queda para futuro. Vamos a inscribir este sistema de escrutinio en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Marco Antonio, si mañana tendríamos que hacer una consulta popular, estamos totalmente listos porque este sistema es hecho por corazones y mentes y manos ecuatorianas que han dejado en un eje de soberanía electoral la posibilidad de tener un nuevo comienzo en el sistema electoral ecuatoriano, reconocido y no dicho por Consejo Electoral. Quitemos las palabras de Juan Pablo Pozo. Esto lo dice la OEA, esto lo dice UNASUR, esto lo dice AWEB, esto lo dice UNIORE. El Consejo Electoral ecuatoriano ha refundado su sistema electoral. Volviendo al tema de las actas, es que también los representantes de Creo, Suma y de Alianza País tienen copias de las actas que recibieron esa misma noche. Es decir, no solamente tienen las actas de la página web, sino también actas que fueron entregadas en ese mismo momento. Efectivamente, porque se entrega una copia a los dos delegados y se pone una copia pública. Por eso es que inclusive los delegados de las organizaciones políticas en esta ocasión, y felicitamos, eso es lo real, porque hoy inclusive se está desmereciendo el trabajo de sus delegados. Si sus delegados estuvieron ahí 47.000, se armó el ejército electoral de control electoral, hoy ya no hay confianza en ellos, porque ellos firmaron, porque ellos vieron el escaneo, porque ellos cotejaron que estuvo en la página web, no entienden. Entonces, en ese momento el control electoral sí era positivo, pero hoy, horas después, por un exipol, se le está poniendo al país a enfrentarse con caos. Más allá de eso, yo no voy a adjetivar la posibilidad de presentar los recursos, en absoluto, está expedita la vía. Pero yo sí he dicho, Marco Antonio, Juan Pablo Pozo no va a devolver un insulto con otro insulto, ni tampoco va a devolver una denigración con otra denigración. Peor aún, una agresión con otra agresión, porque a mí eso también me convertiría en cobarde, y no lo voy a hacer. Y tampoco tenemos miedo. El miedo arruga el alma, y nosotros no tenemos arrugada el alma. Somos gente honesta, gente digna. Vamos a defender también la dignidad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral,
Que haya especulación y que haya desinformación de cierta parte de la ciudadanía no puede dar cabida a la difamación. Y eso lo decimos de forma frontal y clara. Aquí estaremos para defender la institucionalidad, pero sobre todo para que se respete la voluntad de la gente que hoy tiene la posibilidad en estos recursos postelectorales, las organizaciones políticas, de presentar cualquier recurso. Pero otra cosa también, Marco Antonio, ¿por qué decimos irreversibles? Porque la ley es clara. La presentación de los recursos administrativos no tiene efecto suspensivo. Es decir, no suspende la presentación de los resultados oficiales que el Consejo Electoral dio el martes pasado. En estas circunstancias, ¿cuáles son las causales para que una acta sea observada, impugnada? ¿Cuáles son las causas? Inconsistencia numérica de más del 1%, dice el código. Por ejemplo, 330 electores, si tengo la diferencia es más de 4 electores, de 4 votos con electores, ya se llama inconsistencia numérica. La segunda es la falta de firma del presidente o del secretario. Y la tercera es que el resultado numérico que se le dio a la organización política difiera con el acta que está publicada en la página web. Están súper claras las causales. Y esto es derecho público. Solo se puede hacer lo que está escrito en la ley. Por tanto, apertura total. Aquí no va a haber ningún tipo de restricción a que reclame su derecho, pero enmarcados en la ley. Esto, señalo nuevamente, no puede ser una declaración en un micrófono, un condicionamiento a la democracia, una presión a la democracia, una amenaza a la democracia, porque esto tiene que ser remarcado en la institucionalidad, y eso lo han dicho las propias misiones. Apliquemos la institucionalidad. Yo creo que antes de llamar a las calles, ¿por qué no presentamos las actas que se señalan en ruedas de prensa? Perdón. Estamos conversando con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, revisando todo este tema de las apelaciones que podrían o impugnaciones que podría presentar el movimiento Creo. Entonces, volvamos a ese mismo tema porque eso es lo que se discute ahora. Si el movimiento Creo Suma quiere que se abran todas las actas, es decir, las 42.000 aproximadamente, ¿se lo va a hacer? ¿Se lo puede hacer? ¿Qué necesita para que eso se haga efectivo? Si plantea abrir todas las urnas de las 41.000 juntas receptoras del voto, se puede hacer. Pero se puede hacer en medida de que el pedido esté documentado y esté justificado y esté al amparo de una de las 3 causales y numerales establecidos en el artículo 138 del Código de la Democracia. No hay límite. No es que el 10%, no es que el 30%, no el 40%, no. Puede ser el 100%, pero documentado y pedido. No es una declaración de voluntad. Esto es un pedido fundamentado de acuerdo al Código de la Democracia. Volvamos a las fechas. ¿A partir de cuándo el movimiento puede presentar sus impugnaciones? ¿A partir de qué día? Ok, en este momento ya se cerraron las reclamaciones administrativas en las audiencias públicas, fueron 24. Eso ya se cerró. ¿No se puede volver a revisar No, eso? esas ya fueron audiencias públicas, ya se hicieron. ¿Por qué no se hicieron más? Desconozco, porque no existían, seguramente. Bueno, el segundo momento, a esas actas parciales de resultados que las provincias dan a las organizaciones políticas pueden pedir una reclamación para que se revisen actas. Por eso decía que hay 4 provincias que ya lo están haciendo. Ahora, cuando tengamos ya la totalización, que en este caso será entre el domingo o el lunes de todo el país más del exterior, se notifican ya los resultados numéricos nacionales, porque esta es una dignidad nacional. Y de acuerdo al código, con esos resultados numéricos nacionales, se puede presentar un primer recurso, que es la objeción, tienen 2 días para hacerlo, y el CNE 2 días para resolver. Al 5º día, nosotros notificaríamos. Luego, a esa resolución tienen un segundo recurso, 2 días para presentar la impugnación y nosotros 2 días para resolver. ¿Ante el Consejo? Ante el Consejo Electoral, la segunda instancia por el propio Consejo Electoral. Y nosotros al 5º día notificaríamos, ya estamos hablando de 10 días. A eso se tiene el tercer y último recurso, que es el recurso de apelación en la vía jurisdiccional, y para eso la organización política, cualquiera de las dos, tiene 3 días. Nosotros tenemos 2 días para remitir el expediente y hablamos de 5 días más. Y el Tribunal Contencioso Electoral, desde que recibe el expediente, tiene 5 días para resolver. Estamos hablando de 20 días plazo, corre sábados, domingos, feriados en términos electorales, pero si se llegan a utilizar todos los días los tiempos máximos y todos los recursos, estamos hablando de ese tiempo que establece el Código de la Democracia. Esto no es un capricho del Consejo Electoral, pero obviamente para que se evacúe todo este proceso. Cuando ya se termine eso, el Consejo Electoral pide una certificación al tribunal, el tribunal nos dice ya no existen recursos pendientes y obviamente con eso proclamamos resultados, entregamos credenciales
y se posesiona el nuevo presidente y vicepresidente el 24 de mayo próximo. Es decir, a partir del día domingo o lunes, lo máximo que podría durar esta etapa serían 20 días. Así es, como máximo. Como máximo, utilizando los plazos máximos y diciendo que se utilizan todos los recursos, ¿no? Que hago la objeción, que hago la impugnación y que hago la apelación, pero obviamente, insisto, están expeditas las vías y en ese sentido las dos organizaciones lo pueden hacer. El Tribunal Contencioso Electoral en la apelación tiene 5 o 7 días máximo. 5 días. 5 días. Tienen 3 días para la apelación, 2 días para remitir el expediente y ellos tienen 5 días para resolver. Y ahí termina todo, ya no hay otro recurso. Ahí ya tenemos, ya se ponen en firme los resultados, ya no existe ningún tipo de recurso en la vía electoral ante ninguna instancia y obviamente solo ahí podríamos proclamar los resultados definitivos. Lo que hemos hecho es resultados oficiales, irreversibles, obviamente con las actas oficiales de las provincias. Y como no hay efecto suspensivo, por eso hemos dado a conocer. Pero hoy arranca otra etapa que ya empezó, que es la postelectoral, en la que es obvia en todos los procesos electorales, y eso nos permitirá, una vez que se termine, publicar en el registro oficial, como hemos hecho ya de todas las otras dignidades del 19 de febrero. Hoy están todas publicadas en el registro oficial, ya se asignaron escaños en las 24 provincias, la asamblea está conformada, parlamentarios andinos, la consulta popular, todo está en firme, ya no existen recursos, y obviamente los próximos días lo que haremos es visitaremos las provincias para entregar las credenciales, para que en este caso la asamblea se posesiona 10 días antes, 14 de mayo, los parlamentarios andinos 5 días después del 14 de mayo, 19 de mayo, y el presidente y vicepresidente el 24 de mayo son fechas constitucionales que tienen que cumplirse. Es decir, que no van a esperar que se termine todo este proceso de apelación, impugnación, etcétera, para entregar las credenciales, por ejemplo, a los asambleístas. Sí. Eso lo hace paralelamente. Son actos diferentes. Ya. Nosotros podríamos, mientras se evacúan los recursos en la etapa ya de la segunda vuelta, con respecto a la primera vuelta y sus resultados están totalmente firmes, por tanto estamos habilitados para hacer ese acto formal, que es la entrega de la credencial. Pero más allá de eso, lo que ya le habilita la entrega de la credencial es que ese dato está publicado en el registro oficial y obviamente tienen que acudir a la posesión de las autoridades en el mes de mayo. Se termina eso, el próximo año ya será otro año electoral, porque vienen las elecciones seccionales en el 2019, es decir, no es que terminan las cosas acá, sino que continúan otros procesos. Bueno, pero ya nosotros nos jubilamos de lo electoral, Marco Antonio. Mi periodo va hasta el 15 de enero del próximo año y en febrero se tendrá que hacer ya el nuevo calendario electoral para las elecciones seccionales, pero hoy queda un gran legado técnico para la institución y ya serán nuevas autoridades las que tendrán que definir el calendario y las elecciones seccionales, porque efectivamente en nuestro periodo de 3 años habrá una renovación parcial, eso lo tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana, pero este es el proceso electoral que nosotros tenemos en este momento la Rectoría. Muy bien, vamos a hacer una pausa más para continuar en este diálogo y hablaremos de otro tema que es sustancial, lo que ha significado la presencia de los observadores internacionales, las distintas entidades y el reconocimiento de diferentes presidentes de América Latina y del mundo que ya han dado al presidente electo Lenín Moreno, en base a varias circunstancias que vamos a analizar más adelante. Enseguida con usted. Ya volvemos con Ecuador no para. Inicio de espacio promocional. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Hola, hoy vamos a hablar de la amistad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Simón Rodríguez, el gran amigo del libertador Simón Bolívar. Todos conocemos la historia del libertador Simón Bolívar, quien luchó por la libertad de los pueblos de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Pero pocos conocen que esas ideas de independencia y libertad se formaron junto a su maestro y amigo Simón Rodríguez. Cuando los países de Latinoamérica aún pertenecían a España, Simón Rodríguez fue contratado como profesor de Simón Bolívar.
Ellos se hicieron amigos en poco tiempo, ya que su diferencia de edad era muy corta. Juntos realizaban varias actividades, como cabalgar, caminar por el campo, nadar en los ríos. Leían diferentes libros y conversaban sobre la ilusión de ver a su pueblo libre de la pobreza y de los castigos que sufrían en esa época. Aunque con los años tuvieron que separarse por largo tiempo, su amistad seguía intacta. Tras un encuentro en París y viajes por Italia, Bolívar le hizo un juramento a Simón Rodríguez, donde le prometió romper las cadenas que tenían oprimido a su pueblo. Y así fue como Simón Bolívar, inspirado por su promesa realizada a su gran amigo, liberó al pueblo latinoamericano. Simón Rodríguez llegó a ser el primer director de la enseñanza pública de la República de Bolivia. Instauró la escuela pública y propuso programas innovadores de enseñanza. La amistad es un valor que todos debemos apreciar en nuestras vidas, ya que si cuidamos de nuestros amigos podemos conservar su cariño para siempre. Radio Libertad, comunicado a todos los cacauteros del recinto Mosquito. La Libertad. El quintal de cacao, 6.000 sucres. Un señor llamado Papá Cacao. Eumeni Candelario Álava Párraga, como debe de ser. Yo soy producto de la morfina. Fin de espacio promocional. Continuamos con Ecuador no para. Es importante, presidente Juan Pablo Pozo, precisar el tema de las impugnaciones de algunas provincias, porque habíamos hablado de Manabí. Quisiera saber si está o no, o cuáles son las provincias que están en este momento revisando. Sí, las que están hasta este momento son 4, y para ser preciso es Chimborazo, Carchi, Imbabura y Cotopaxi, que obviamente, una vez que se presentó esta acta parcial de escrutinio provincial, las organizaciones pueden presentar y ya queda la valoración de la Junta Provincial cuáles se presentan al reconteo en medida de que estén debidamente sustentadas conforme establecía en su momento el 138 del Código de la Democracia. Hablemos ahora de la presencia de los observadores internacionales, las misiones internacionales, delegados, misiones, observadores, incluso lo que no se había dado antes, la presencia de diplomáticos, embajadores, representantes de cada uno de sus países. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuáles son los principales? Las credenciales, por ejemplo, de quienes estuvieron al frente de la OEA, de UNASUR, es decir, la solvencia que pudieron haber tenido los representantes para dar un informe cabal como lo han dado hace algunos días. Bien, Marco Antonio, y ahí yo quiero hacer un pequeño paréntesis al inicio. Recordemos que fue a mediados del 2015 que un importante grupo de actores políticos fueron a Washington a decir que la OEA venga, que era la forma de salvar la democracia de este país. Pensando que el Consejo Electoral no les iba a invitar, la propia OEA les contestó, esperemos octubre, que se convoque elecciones, esperemos el pitazo inicial del partido para ver si es que nos invitan o no nos invitan. Yo había sido muy claro, para mí la observación internacional, la observación nacional y la participación partidaria son 3 ejes claves en la transparencia de un proceso electoral. Y acá han estado OEA, la Organización de Estados Americanos, cuyo jefe de misión es el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana, acá ha estado UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, cuyo representante especial ha sido el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y su coordinador general, el presidente del Consejo Electoral de Colombia, Alexander Vega. Es en mucha solvencia. Ha estado la Unión Interamericana de Organismos Electorales, ha estado la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Es decir, los ojos del mundo han estado en este proceso electoral. Pero un aspecto también a destacar, el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador, de forma voluntaria les hemos invitado a que se acrediten como observadores y muchos de ellos se acreditaron como observadores. ¿Cuántos más o menos se acreditaron? Bueno, en total de las misiones, OEA, UNASUR, AWEB, UNIORE y expertos electorales y académicos fueron como 269 observadores electorales. Y del cuerpo diplomático aproximadamente 35 embajadores o embajadoras que fueron parte de este proceso electoral. Entonces, por eso también vemos la importante reacción de los gobiernos del mundo, porque estuvieron sus embajadores en territorio viendo el proceso electoral. Y porque además hicieron las consultas a estos organismos, como la OEA, como UNASUR, como AWEB y como UNIORE, en donde ellos saben, se ha respetado la voluntad de la gente.
Aquí se ha identificado por estos, qué pena que lo tengan que decir las misiones internacionales, y a veces no valoramos lo que hemos hecho acá nacionalmente, pero acá se ha dicho el salto cualitativo y cuantitativo que da el Ecuador al eliminar de una vez por todas esos cuartos oscuros intermedios de las juntas intermedias de escrutinio. Lo segundo, que en tiempo real estén publicadas las actas de nuestra página web. Eso nunca antes se había dado. Pero sobre todo, que aquí se ha respetado la voluntad de la gente y que el Consejo Electoral ha sido el guardián de la democracia. Y la observación, Marco Antonio, no se hace en 2 o en 3 provincias, se ha hecho en las 24 provincias del país, con una metodología. Son misiones que vienen haciendo a lo largo de los últimos 40 o 50 años, sobre todo lo OEA, misiones internacionales de observación. El Consejo Electoral de UNASUR, son 18 organismos electorales, 12 países de UNASUR. UNASUR hoy refleja pluralidad política. Los gobiernos son de diferentes tendencias y corrientes ideológicas en la región. Pero más allá de eso, un trabajo técnico de autoridades electorales que hacen elecciones en sus países. El representante de UNEORE nos manifestaba que él ha tenido al menos 90 procesos en donde ha observado en todo el mundo, desde Sarajevo hasta Guatemala, El Salvador, y nos comentaba una anécdota que es una situación real. Para la elección del alcalde en El Salvador, San Salvador, de El Salvador, la diferencia fue de 40 votos y tomaron casi un mes. La capital de El Salvador estuvo en vilo durante un mes, contaron voto a voto, pero finalmente aceptaron los resultados en una democracia plena, con una definición de apenas 40 votos que uno dice, pues, sería casi imposible una circunstancia aquí en el Ecuador. Pero solamente hagamos otro ejemplo. Perú, hace muy poco, Marco Antonio. Las elecciones presidenciales de Perú, la segunda vuelta. Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, más de 18 millones de electores. ¿Cuál fue la diferencia? 40.000 votos. Y antes de que la autoridad electoral dé los resultados definitivos, la que quedó en el segundo lugar, salió a reconocer el proceso electoral, a felicitar a quien ganó y a fortalecer su democracia. Eso pasó hace muy poco. Hoy hay que elevar el nivel de cultura política, el nivel de cultura democrática. ¿Qué les estamos enseñando también a nuestros jóvenes? ¿Qué les estamos diciendo a nuestros niños? La democracia es mayorías y minorías, y el presidente y vicepresidente que se elige es para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero también hay ganadores y perdedores, y en este sentido también implica esa corresponsabilidad para darle paz a este país, pero obviamente también implica el respeto a las diferentes etapas y que estén expeditas las vías desde lo institucional para garantizar esos reclamos. Eso está listo, eso no se ha agotado, eso estamos en pleno proceso electoral. Por tanto, de acá nos quedan muchas lecciones aprendidas también como democracia. Luego de esta elección, tiene que verse fortalecida la democracia de este país. Atesoremos vivir en democracia, lo que es hace menos de 40 años de todos los países de la región. Solo 2 países habían elegido sus gobiernos democráticamente, Venezuela y Colombia. Los demás países vivíamos en dictaduras. Somos las generaciones de la democracia. Nuestros jóvenes contaron los votos. No generemos sociedades de intolerancia política. No generemos sociedades de desconfianza. No generemos sociedades de violencia. Hoy la democracia es sinónimo de paz, de pluralismo. En democracia se permiten todas las voces y yo creo que ese es el efectivo ejercicio para que podamos fortalecer la misma en democracia y en paz. La Organización de Estados Americanos estuvo presidida, como habíamos dicho, por el expresidente Fernández de República Dominicana. Emitió un informe. ¿Cuáles son los puntos claves de este informe? Porque además la Organización de Estados Americanos hizo el conteo rápido, según usted nos ha manifestado, al punto que el mismo el secretario general, el señor Almagro, envió una felicitación al presidente electo, al pueblo ecuatoriano primero, al Consejo Electoral por el proceso transparente y una felicitación al presidente electo Lenín Moreno. Y yo creo ahí, Marco Antonio, que nadie habrá enviado una felicitación pensando que hay un fraude, en lo absoluto. Es decir, saben por los informes técnicos que ha hecho la OEA, y en este caso los informes de todo el proceso electoral, que en el Ecuador se ha respetado la voluntad de la gente. Y además de esos temas de fondo, Marco Antonio, tú tocas un aspecto fundamental. Hicieron un conteo rápido que coincide con los datos que hemos dicho, pero para hacer ese conteo rápido, Marco Antonio, se tiene que haber levantado actas físicas en las juntas receptoras del voto, antes de que se escaneen, para poder tener yo la muestra del conteo rápido. Fue conteo rápido, exactamente. Entonces ahí justo a la palabra que yo decía de moda, el fraude informático, que un voto se pone acá, otro voto se pone acá. Yo voy a leer, Marco Antonio, porque creo que es importante leer esto de la Organización de Estados Americanos en su informe de OEA, que es textual. Digo, la misión comparó
la información sobre los resultados recolectados por sus observadores en las juntas receptoras del voto y aquella contenida en las actas publicadas por el CNE. Comparó las actas físicas con las publicadas en el CNE. Constató que no hubo discrepancias entre las actas observadas y los datos oficiales. Los observadores reportaron que al momento del cierre, en casi la totalidad de las mesas observadas, había delegados de las dos organizaciones políticas a quienes se entregó una copia del acta a finalizar el escrutinio. ¿Qué más prueba? Las actas físicas son las actas que están publicadas en la web. No lo dice el CNE, no lo dice Juan Pablo Pozo, lo dicen 77 observadores de la Organización de Estados Americanos que estuvieron en las 24 provincias del país. Creo que eso entierra mitos y construye hitos verdaderos en un proceso electoral. Bueno, y además, tanto el CNE, el pueblo ecuatoriano, el presidente electo Lenín Moreno, pues recibieron las felicitaciones del gobierno de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Argentina, de Perú, de Chile, de Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la comunidad internacional avaló el proceso que se realizó en el Ecuador, felicitó al presidente electo y puso en alto todo lo técnico y el manejo preciso que lo hizo el organismo electoral. Efectivamente, Marco Antonio, y justamente ese es el reconocimiento al sistema electoral ecuatoriano, pero sobre todo a la democracia. Una democracia que escoge precisamente a su presidente y vicepresidente y que establece a través de las diferentes etapas preelectoral, electoral y postelectoral el cumplimiento de un calendario técnico. Pero dos cosas adicionales, Marco Antonio, que me parecen importantes informarle al país. Aquí se habla de fraudes informáticos que no existen o se habla del famoso apagón, dice ahora, un apagón digital. Falso, otra mentira más. El flujo del procesamiento de actas nunca tuvo una interrupción. Siempre acta validada, firmada, escaneada, acta ingresada en tiempo real y publicada. Lo que tuvo el Consejo Electoral ese día, como varios portales web de varias incluyendo la instituciones, agencia Andes, incluyendo la agencia Andes, incluyendo Ecoavis, el Consejo Electoral tuvo 18 minutos de corte en su página web, que son módulos completamente diferentes y distintos al procesamiento de datos. Una cosa es del servidor web que tienen las páginas de los diferentes medios y otra cosa es del sistema informático del CNE. Y esto está avalado por informes técnicos. Y en esto estuvieron medios de comunicación porque tuvieron un código FTP para poder descargarse sus actas. Las organizaciones políticas que estuvieron ahí, la Organización de Estados Americanos, la web, Unión, es decir, hoy se quiere decir que hubo un apagón informático y ahí se cambiaron las cifras. Mentira, hay que decirle al país, eso es falso. Aquí se entregó desde el primer minuto las actas, desde las juntas, desde las parroquias, desde los cantones, desde las provincias, para que hagan su propia totalización. Porque es obvio que no podíamos generar especulaciones con la totalización del resultado. Y se presenta la totalización cuando estaba completamente consolidada el ingreso de datos del Consejo Electoral. Por tanto, es lamentable que se quiera hablar de varias cosas sin ningún tipo de fundamento, pero más allá de eso está abierto, nuevamente señalo, las vías de cualquier tipo de impugnación. Pero estos datos son importantes decirlos, poner los puntos donde son y decir las cosas que son desde lo técnico. Esto no puede ser un juego de quién presiona más o quién grita más o quién amenaza más. Nosotros no somos, señalo nuevamente, gente de presiones ni de amenazas y jamás dejaríamos, Marco Antonio, que se regale o se quite un voto absolutamente a nadie. Vamos, siempre habrá cualquier tipo de error técnico, error humano, que permita mejorar las actas inconsistentes, pero de ahí a que aquí no se respete la voluntad de la gente es falso. Lo hemos hecho en los procesos electorales pasados. El sistema electoral ecuatoriano es un sistema de covigilancia, de corresponsabilidad, porque el voto es universal, el voto es secreto, el voto es obligatorio, pero el voto es escrutado públicamente, en presencia de los delegados de las organizaciones políticas. Y hoy no se dicen cosas tan positivas. Voto personas privadas de la libertad, voto en casa. Las misiones internacionales dicen los grupos de atención prioritaria incorporados en el Ecuador de forma efectiva en sus derechos políticos. Estamos años en diferencia a otros sistemas electorales, producto obviamente de tener instituciones que instrumentalicen en la práctica los derechos políticos de la gente. Y que además, como por ejemplo el tema voto en casa ha sido ya copiado y replicado por otros países, entre ellos El Salvador. República Dominicana y Paraguay, pero hoy quiero contarte algo. El sistema de escrutinio que hoy se está cuestionando. Ya tenemos más de 4 pedidos de sistemas electorales que quieren asesoría y que quieren que les demos el software y todo el proceso para hacerlo en sus países. Tenemos Colombia que nos ha preguntado, Bolivia que nos ha preguntado, Perú que nos ha preguntado,
Paraguay, porque también hace una especie de conteo desde los escáneres. Todos están interesados en que el Consejo Electoral muestre su metodología, porque es exitosa. Porque además, una vez que esté estabilizada esta y que eso será el futuro, ya no necesitas automatizar los votos, ya no necesitas invertir tanto en voto electrónico. Si tienes un escrutinio automatizado, si en 3 horas cuentas 9 millones de votos. Hoy hay ya un sistema aprobado que vamos en los próximos días a inscribirlo en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para que quede con marca registrada del propio Consejo Electoral. Esto no es un tema de las personas, esto trasciende las personas. Ahí hay técnicos que han dejado otros espacios laborales, pero que son técnicos honestos y dignos que han dedicado un año y medio de su actividad para darle al Ecuador un gran proceso electoral y sistemas desarrollados por nuestros técnicos. Soberanía electoral, Marco Antonio. Yo siempre cuento una anécdota. El primer día de mi gestión, 15 de enero del 15, el presidente anterior tenía en mi escritorio la terminación del contrato unilateralmente con la empresa española Saitel. Eran 18 módulos de sistema integrado que nunca nos entregaron. Mi primera reunión de trabajo fue jurídica y técnica. Jurídica dije, perfecto, ejecutamos garantías, primer documento sobre la mesa. Ejecutamos garantías y demandamos la devolución del anticipo, que está en juicio. Y segundo, nunca más dependemos de empresas extranjeras que venían a vincularse a los organismos electorales temporales para ver qué ofrecían para la elección. Se acababa la elección, no quedaba nada para el país. En estos 2 años, 4 meses, cambiamos la visión. Lo hicimos nosotros y lo hicieron nuestros técnicos. Soberanía electoral y quedará para el futuro en nuestro sistema electoral. ¿El voto electrónico ya será descartado más adelante? Habrá que hacer su análisis a futuro en las automatizaciones. En las seccionales. Y exitosamente. Azuay, Santo Domingo, exitosamente en el 2014. Pero obviamente, si haces voto electrónico en una dignidad nacional, tiene que masificarse nacionalmente. Porque no puedo hacer voto electrónico en 2 o 3 provincias, igual me faltan los resultados de las otras 22. Habrá que volver a poner la mirada, habrá que analizar. Pero yo creo que hay que fortalecer esto, un escrutinio automatizado. Inclusive, Marco Antonio, no se dice, pero más del 70% de escáneres utilizados fueron donados por Corea. El Consejo en Autogestión presentó un proyecto de modernización a Corea. Corea nos donó los equipos, que son parte de nuestro patrimonio electoral, del Ecuador, de los ecuatorianos. Por si acaso Corea del Sur. Corea del Sur, exactamente. Además que han estado acá a través de COICA, una agencia de cooperación que lo han hecho. Así es que, en este sentido, yo creo que hemos apostado a una modernización, a un autofinanciamiento y a tener una institución mucho más solvente y mucho más técnica. Algo interesante, Marco Antonio, las cosas buenas no salen. El 7 de julio pasado, el Consejo Electoral obtuvo la ISO electoral con la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de 18 meses de trabajo. Protocolos, instructivos, reglamentos, en la teoría, para tener toda una institución levantada. ¿Qué hicimos ahora? Somos la segunda institución en Latinoamérica en obtener esa ISO. OPE de Perú y CNE de Ecuador. Pero ¿qué hicimos ahora, Marco Antonio? No lo habíamos dicho. Nos estamos recertificando en un proceso electoral. Y pusimos la primera vuelta para ver si eso en la teoría, si sus manuales, si sus instructivos y sus protocolos se cumplen en la práctica. Y tenemos más del 95% de cumplimiento en todos los estándares. Primera vuelta y segunda vuelta. Y hoy vamos a ser la primera institución de Latinoamérica que se va a certificar, no en la teoría, se va a certificar en una elección. Esa es la realidad de este país. Eso es lo que hemos hecho para los ecuatorianos y ecuatorianas. Y eso seguramente el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. No lo hemos hecho ni por vanidad ni por reconocimiento. Lo hemos hecho entregando todas las horas posibles en nuestro trabajo para que tengamos un proceso que respete la voluntad de la gente y que hoy no puede ser parte de especulaciones o de difamaciones de sectores que, claro, es democrático y está bien si gano y si voy a la segunda vuelta. Y ya, si no gano, ahí sí ya no es democracia y ahí sí es fraude. Por eso es que dice que nadie va al partido a ver al árbitro, o que gané la elección a pesar del árbitro, que pedí la elección por el árbitro. Bueno, más allá de eso sabemos el rol histórico que nos tocó vivir en este momento con el país y lo hemos asumido con muchísima valentía, pero sobre todo con muchísima dignidad. Juan Pablo, muchas gracias por atendernos, a seguir con aliento porque todavía hay algunos días más que el país estará pendiente del cierre de este proceso electoral. Muchísimas gracias, Marco Antonio, y un llamado a la paz. Un llamado a la paz a la gente, a que se informe de los canales oficiales, a que conozca el estado del proceso y que obviamente estemos atentos al cierre de este proceso en paz. Al final seguimos siendo ecuatorianos y ecuatorianas, seguimos siendo vecinos, amigos,
Y obviamente creo que eso es lo más importante para un país que requiere de su elección hacer un verdadero pacto social por la paz, que sea un proceso pacificador y que la gente siga participando en una democracia vibrante, plena, empoderada, que nos una a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Muy gentil a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Hemos hecho una revisión muy exhaustiva de lo que ha significado este día electoral que vivimos los ecuatorianos, lo que estamos viviendo ahora en esta coyuntura política, lo que se vendrá más adelante, es decir, el cierre mismo del proceso electoral. Gracias, como siempre, por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para. Inicio de espacio promocional. ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de Que comunicación? los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas que destructiva. En la televisión deberían pasarse programas totalmente